Una vez más, saludos a todos en Cristo, aquellos que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Estamos, mis amados, estudiando nuestra confesión de fe y nuestro tema es la creación, la providencia y el hombre. Y la clase de hoy, mis hermanos, tiene como título matrimonio, sexualidad y soltería. Esta sería nuestra última clase concerniente a este tema, el tema de la creación, providencia del hombre. Terminamos con esta temática de matrimonio, sexualidad y soltería. Alguien dijo, no sé si usted ha escuchado esta frase: el matrimonio es solo un papel. El matrimonio es solo un papel. Suena algo moderno, pero ¿tendrá esto algo de validez? ¿Será esto cierto? Definitivamente esta frase minimiza el sagrado vínculo del matrimonio. Esta frase lo que hace es reducir esto a un mero trámite legal o a un contrato que algunos creen que se puede revocar o absolver según los sentimientos de la persona en ese momento. Esta mentalidad hace perder el valor real del compromiso. Insinúa que el vínculo matrimonial pierde validez cuando los sentimientos cambian. Algunos han popularizado ciertas frases como: si ya no te amo, el papel no me obliga. Otros piensan: el amor se acaba. Otros dicen: los papeles no cambian nada. ¿Hasta dónde se ha reducido esto? Pero la Biblia, mis hermanos, presenta el matrimonio como un pacto inquebrantable ante nuestro Dios. El matrimonio es un reflejo de la unión eterna entre Cristo y su iglesia, y lo vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Y no es como un simple acuerdo, y no es como algo basado en emociones pasajeras. Esto, mis hermanos, de reducir esto a estas frases que hemos dicho, es una visión del mundo no regenerado, lo cual no solo debilita las familias, sino que esto lo que hace es oscurecer el testimonio fiel y sacrificial. Oscurece de alguna forma lo que ya nuestro Dios ha diseñado, y es glorificarse a través del matrimonio. Por eso en la mañana de hoy abordaremos el matrimonio y de igual forma la sexualidad y la soltería desde la perspectiva bíblica, desde lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hablado. Entender la masculinidad y la feminidad bíblica es clave. Esto es clave, mis hermanos, para evitar las distorsiones, considerar las implicaciones de la masculinidad y la feminidad para las relaciones humanas y la sexualidad desde lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios habla por su palabra. Así que vamos a mirar este tema del matrimonio, la sexualidad y la soltería bajo nuestro texto, que es la palabra del Señor. Y podemos ver como iglesia bíblica de la ciudad lo que creemos. Como iglesia bíblica de la ciudad, basado en la palabra del Señor, creemos que la masculinidad y la feminidad bíblicas enriquecen el florecimiento humano en todas sus dimensiones. Dios instituyó el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, quienes se complementan uno al otro en una unión que los hace una sola carne y que a fin de cuentas funciona como un tipo de la unión entre Cristo y su iglesia. Y para entender esto, vamos al principio, al Génesis capítulo 2, versículos 18 y 25. Puede usted buscar en su Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 18, 24 y 25, vamos a leer.
Dice así la palabra del Señor. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Claramente vemos que Dios es quien instituye el matrimonio. El matrimonio es un diseño original de Dios. Al leer podemos ver que está instituido por el Señor como unión entre el hombre y la mujer, una unión complementaria. Mis hermanos, así como Dios ha entretejido los huesos, los tendones, los nervios y el resto del cuerpo, y lo hace para darnos fuerzas, lo hace en que Dios lo ha ordenado. De esta manera, Dios ha dicho que el hombre y la mujer, esta unión está dada en una sola carne. ¿Para qué? Para fortalecer sus vidas. Hay un texto en Eclesiastés 4:9 que dice que mejor son dos que uno. Entonces, el matrimonio fue ordenado ¿por quién? Por el Señor. Ningún hombre ni ángel trajo la primera esposa a su esposo. ¿Quién fue? Dios. Por lo tanto, el matrimonio recibió más honra divina que las demás instituciones. Vemos que fue algo solemne. Es algo solemne directamente de Dios mismo. Fue la primera ordenanza que instituyó el Señor. Fue algo ordenado, algo mandado por nuestro Dios. Lo primero que hizo después de crear el hombre y la mujer, lo hizo cuando todavía aún estos no habían caído. Vemos que el lugar donde se lleva el matrimonio fue en el Edén. Muestra, mis hermanos, al ver esto, al hacer una observación de las Escrituras, nos damos cuenta lo honroso de esta institución. El matrimonio fue algo solemne en el Edén. En el mismo Edén, lo cual indica lo feliz que es aquellos que se casan en el Señor. Nosotros nos damos cuenta que al final de cada día de la creación, la Biblia ¿qué declara? Vemos que formalmente Dios vio que lo que había hecho era nuevo. Pero cuando fue creado Adán, las Escrituras dicen, ¿qué cosa? Que vio que no era bueno que el hombre, muy bien, que el hombre estuviera solo. En cuanto al hombre, faltaba completar esta obra, así como todos los animales y aún las plantas. Y cada uno de ellos tenía de alguna forma una pareja. A Adán le faltaba una ayuda idónea, un complemento, una compañera. Y vemos que el versículo 18 nos lo habla de esta forma. Dice que la mujer es ayuda idónea. Y esto no está implicando una inferioridad. Lo que está diciendo es una correspondencia funcional. John Piper señala que Dios creó a la mujer con una capacidad única para ayudar, fortalecer y enriquecer la vida del hombre de manera que él solo no podría lograr. Esta ayuda no es pasiva, no es secundaria, es activa, es indispensable. Así como el Espíritu Santo es nuestro ayudador, sin ser menos que Dios, esto destaca que al igual que Eva fue dada a Adán para cumplir un propósito sagrado, la mujer como ayuda idónea despliega, es Dios quien está diciendo que es ayuda idónea. Y si algún hombre aquí a veces nos sentimos más fuertes que otros, recuerda que no fue necesario darnos una ayuda idónea. Nuestra esposa es ayuda idónea. Y Dios lo dijo así. Y lo hace para desplegar esa sabiduría del Señor. La mujer como esposa
ejerce una influencia en el hogar, una influencia en la sociedad. Pero esto, mis hermanos, es siempre bajo en el marco de la palabra. Una vez más, ser ayuda idónea afirma un llamado a reflejar el carácter de Cristo que vino a servir. Tu esposa, como ayuda idónea, está sirviendo al Señor. Y no se trata de competir por quién domina más, quién está por encima del otro. Recuerda, eres ayuda idónea para servir. Sirves en tu hogar y estás sirviendo al Señor. Es un rol, lejos de ser restrictivo, es un rol para glorificar al Señor. Con los dones y la inteligencia que Dios ha dado a cada una. Entonces podemos ver una gran lección acerca de la vida familiar. La institución del matrimonio enseña que el estadio ideal del hombre, como el de la mujer, no es la separación. Vemos que es la unión, que cada uno ha diseñado y es adecuado, sino cada uno fue diseñado y es adecuado para el otro. El ideal de Dios es una unión basada en un amor puro, santo, que durará toda la vida, sin ninguna rivalidad. Ni otra pareja es incapaz de separarse o de ser infiel. El matrimonio es una unión en el Señor. Una unión que es santa del alma y el espíritu, con mutuo amor y afecto. Tanto así que como iglesia creemos, y lo vemos en las Escrituras, lo vemos que hay un principio fundamental, un principio bíblico del por qué esto es importante, del por qué Dios decide unir a un hombre y a una mujer. ¿Saben cuál es, mis hermanos? Es que podemos ver cómo se refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Esto es un principio muy importante y fundamental. Por eso vamos a ver en la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32. Nos dice la palabra del Señor que por esto el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a su iglesia. Mis hermanos, el vínculo matrimonial que está reflejando, hay una realidad bíblica, una realidad teológica, y es la unión indisoluble de Cristo con su iglesia. De acuerdo con este principio, el esposo debe amar a su esposa como ¿quién? Como Cristo ama a la iglesia. Y la esposa debe mostrar reverencia, debe mostrar sumisión a su esposo como ¿quién? Como la iglesia se somete a Cristo. Mis hermanos, el matrimonio es un evangelio visible que refleja la unión de Cristo con su iglesia. Por eso, como iglesia bíblica, creemos que el matrimonio permanece como el único patrón normativo de las relaciones sexuales para la humanidad. Los esposos han de ejercer su rol de cabeza del hogar sacrificialmente y con humildad. Y las esposas han de servir como ayuda para los esposos, apoyándolos y sometiéndose voluntariamente a su liderazgo. Juntos, estos roles complementarios traen gozo y bendición a cada uno y despliegan la belleza de los propósitos de Dios para el mundo. Mis hermanos, Dios, al unir a un hombre y a una mujer en matrimonio, le asignó roles, le asignó deberes específicos. Y estos, al cumplirse fielmente, no solo están, y que esto es importante, honran a Dios, sino que si el esposo y la esposa obedecen lo que Dios ha dicho en su palabra, esto va a preservar la dignidad y la bendición de esta unión. Si hacemos lo que
tenemos que hacer, esto va a preservar esta bendición. Un teólogo puritano afirma que los deberes son esenciales, no solo para la existencia del matrimonio, claro que sí, sino para su bienestar y su armonía. Dios no solo está exigiendo obediencia, desea, mis hermanos, esposo y esposa que estás aquí, desea, y aquellos que también lo serán, desea que estos principios se graben en nuestro corazón de modo que vivamos con gozo. Y que no haya un corazón que esté pensando en que me toca hacer esto porque lo tengo que hacer. No, sino que recuerda que estos principios son para la gloria de nuestro Dios. Estás mostrando una verdadera felicidad cuando fuimos enseñados de que las cosas que hacemos son para la gloria del Señor, entendiendo que dependemos de nuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque ha sido un diseño de Dios. Un diseño sabio y amoroso. Así que veamos los roles del esposo y veamos los roles de la esposa. Efesios 5, 25 al 30. 3 textos que hablan acerca de los roles como esposo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus propios cuerpos. Colosenses 3:19. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Ustedes, maridos, sean comprensivos al vivir con sus mujeres como un vaso más frágil, pues son coherederas de la gracia de la vida. Mis hermanos esposos, estamos llamados a amar a nuestras esposas. ¿De qué forma? Al leer estos textos de manera sacrificial, de manera constante, imitando el amor de Cristo por la iglesia. Aunque ningún hombre pueda amar con la perfección de Cristo, ese amor debe ser el estándar que el esposo procura seguir. Su ternura, cuidado y respeto por su esposa facilitan la sumisión de ella, convirtiéndola en una respuesta natural a su amor. Recuerdan, mis hermanos, el amor del esposo debe reflejar a Cristo. Debe ser sacrificial, debe ser constante. Y esto nos recuerda que siempre, esposo, recuerda el Evangelio. Esposa, Efesios 5, 22 al 24. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Ustedes, mujeres, estén sometidas a sus propios maridos cuando observen la pureza y el respeto de su vida. Así que ahora la esposa tiene un rol y es de someterse a su esposo como la iglesia con Cristo. Ahora entienda algo. Este sometimiento, esta sumisión, siempre que esto no contradiga su obediencia al Señor. Esta sumisión debe ser sincera, esta sumisión debe ser voluntaria, debe ser llena de dulzura, no debe ser algo forzado, ni servir. Incluso si el esposo no es creyente o no actúa dignamente, la esposa debe obedecer por amor a Cristo, reconociendo su papel dentro del orden establecido por Dios. Recuerden que he dicho que siempre que esto no contradiga su obediencia a Dios, hay un orden establecido por el Señor. Y recordemos que la sumisión de la esposa es como el reflejo de la iglesia que se sujeta a Cristo. Mis hermanas, esto no implica inferioridad. Así que hombres y mujeres son iguales ante Dios, que tienen funciones, que tienen roles. Así que Dios ha diseñado, ha designado al hombre como líder del hogar. Y no por superioridad, sino para mantener el orden. La esposa honra al Señor, honra a Dios respetando esta estructura
que Dios ha dado, no porque su esposa su esposo lo merezca siempre, sino, mis hermanos, entendamos, hermanas, es un mandato del Señor. Mis hermanos, cuando el esposo ama como Cristo y la esposa se somete como la iglesia, refleja armonía, gozo y honra mutua. Recuerda, hombre, lidera con amor, no con autoritarismo. Lideremos con amor. Y la esposa sea una ayuda con respeto, pero no con resistencia. Que se disfrute de este vínculo saludable. También podemos señalar que así como los roles del matrimonio reflejan el diseño de Dios, también la intimidad sexual entre esposo y esposa es una expresión sagrada de este mismo diseño. Primera de Corintios 7, del 3 al 5, dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mis hermanos, la intimidad no solo es permitida, sino que es un deber mutuo entre esposos, donde ambos se entregan el uno al otro con amor y respeto. R.C. Sproul afirma que el sexo, lejos de ser pecaminoso, es santo, pero es santo cuando se vive dentro del pacto matrimonial. Así que Dios lo ha diseñado para fortalecer la unidad entre el hombre y la mujer, para el gozo mutuo y evitar tentaciones. Entonces, es permitido dentro del ¿qué? Matrimonio. Lo contrario es que la sexualidad, las relaciones fuera del matrimonio es pecado y deshonra al Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5 nos lo dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, aquí hay un llamado a que se viva en santidad, no en pasiones desordenadas como alguien que no conoce al Señor. Por eso Hebreos 13, 4 dice que el matrimonio es ¿qué? Honroso. Pero quienes practican la fornicación y el adulterio serán juzgados. Mark Dever advierte que mientras la cultura exalta el placer sexual como un fin en sí mismo, la Biblia llama a la pureza y al dominio propio como actos de adoración. Fuera del matrimonio, la sexualidad se desvía de su propósito divino y se convierte en un acto de rebelión contra la voluntad de Dios. Mis hermanos, si el honor del matrimonio proviene del Señor y se obtiene al casarse, podemos deducir que el único medio para preservar su honor es caminar fielmente en el Señor en el matrimonio. Es en el matrimonio. De lo contrario, la infidelidad estropeará el honor del matrimonio. Entre ambos perforará los corazones de los cónyuges. En consecuencia, la Escritura, como ya lo hemos visto, nos enseña no solo a casarnos en el Señor. No se trata de un papel, como lo hemos dicho. No, se trata de vivir juntos en fidelidad ante nuestro Señor, obedeciendo los roles que la Biblia así ha dicho. La sexualidad es un aspecto importante en el matrimonio, pues habla de una expresión de unidad y amor, ya lo hemos dicho. Sin embargo, desde una visión bíblica equilibrada. La intimidad sexual es importante, sí es importante, lo es, pero no es lo único, porque se corre el riesgo de idolatrar estos aspectos. En el matrimonio también es importante otras cosas. Se requiere una buena comunicación,
En el matrimonio se requiere una buena administración. En el matrimonio se requiere que haya diálogo constante. En el matrimonio se requiere una administración sabia de las finanzas. Y sobre todo, mis amados, una vida centrada en el Evangelio. Una vida donde en este matrimonio esté centrada la palabra de Dios en Cristo. Recordemos que la vida matrimonial es un reflejo de Cristo y su iglesia. Ahora bien, aunque el matrimonio es una forma en que reflejan la imagen de Dios, la soltería también es un llamado valioso y digno en el cual los hombres y mujeres pueden glorificar a Dios plenamente y vivir en plenitud conforme a este propósito. Así que, como Iglesia Bíblica de la Ciudad, creemos, en base a las Escrituras, que los hombres y mujeres solteros no son menos capaces de disfrutar y honrar a Dios, ni menos importantes para sus propósitos. Ellos también han de ser expresión a la imagen de Dios de maneras distintas y complementarias, floreciendo como los portadores de su imagen y trayéndolo gloria en su soltería. El apóstol Pablo, la carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 8, dice: esto digo como concepción, no como mandamiento. Cada uno tiene su propio don de Dios, una de esta manera y otra de aquella, pero a los solteros y a las viudas digo que es bueno que permanezcan como yo. La soltería, aunque la cultura lo muestra como algo difícil, recordemos que también es algo valioso y lo podemos ver a la luz de las Escrituras. Vivimos en un mundo idólatra, donde todo se ha distorsionado. La identidad, el sexo y hasta se ha redefinido el matrimonio. Lo cual esto representa un gran desafío para los solteros. Pero miremos lo que la Biblia nos está enseñando, que ser soltero no significa que estás incompleto. No significa que estás viviendo a medias. La soltería es un don espiritual dado por la gracia de Dios, que no es una espera pasiva, sino una etapa en la que los hombres y mujeres pueden expresar también plenamente la imagen de Dios. Estando soltero, puedes practicar el autocontrol y buscar la santidad. En el contexto que habla el apóstol Pablo, hablando del celibato en estos aspectos, no es una carga. Él tiene el don. No es sino una oportunidad en esta posición que Dios te ha dado de soltero. Estás siendo soltero, algunos están casados y otros están solteros. ¿Por qué están así? Bueno, porque el Señor en este momento lo ha decretado así. Y si estás soltero, depende más de Cristo. Vive en dependencia a tu Señor. Glorifícalo en todo momento con tu vida y con tu cuerpo. Los solteros reflejan la fidelidad de Cristo, tienen un propósito. Aunque el matrimonio es una imagen entre el amor de Cristo y su iglesia, la soltería también apunta a esa esperanza futura, de esa unión final. Los solteros recuerdan a su iglesia también, llamado a esperar fielmente a Cristo. Sabemos que también la soltería ofrece algunas ventajas prácticas, como mayor libertad del tiempo, libertad en algunas finanzas, planes, viajes, estudios. ¿Cierto que sí? Hay una libertad. Pero recuerda que no se trata de usar estas libertades para uno mismo, sino libertades para la gloria de Dios. Libertades que te permiten, soltero, también servir a la iglesia y a las misiones. La soltería, el pastor Juan Sánchez dice, no es una ausencia de propósito, sino una vocación digna, útil y profundamente espiritual en el cuerpo de Cristo. Por otro lado,
en la soltería, la sexualidad también debe ser tratada con santidad y dominio propio. El apóstol Pablo, ahorita leíamos en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, versículo 3 al 5, que está exhortando tanto a los solteros como a casados que se aparten de toda inmoralidad sexual, que aprendan a poseer su propio cuerpo, tanto casados y solteros, en santificación y honor. Así que la pureza sexual no lo veamos solamente como un aspecto, como una norma moral, sino una expresión de adoración, una expresión de obediencia al Señor. Guardarse para el matrimonio no es una carga, sino un acto de reverencia hacia Dios y una preparación para un futuro pacto que debes vivir en santidad. En cualquier estado civil, sea casado o soltero, nuestra sexualidad debe ser sometida al señorío de Cristo. Mis hermanos, 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, escuchemos bien, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, nuestros cuerpos le pertenecen al Señor y debemos glorificarlo en todo. Así que tenemos que pedir al Señor sabiduría y entendimiento en todas estas cosas. Pero también como iglesia debemos cuidarnos de convertir la soltería y el matrimonio en ídolos. Ambos son dados por el Señor en su soberana voluntad. Sin embargo, dice Pablo, capítulo 7 de la carta a los Corintios, versículo 7, él dice: yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Pero ninguno de los dos debe ser abrazado como si fuera el fin último de la existencia. Porque algunos también lo ven así. Mejor es ser soltero. Déjame así que así estoy bien. Porque hay un peligro ahí, se está idealizando. Mis hermanos, algunos anhelan el matrimonio como si en él residiera toda la plenitud, su plenitud, mientras que otros elevan la soltería como el símbolo de la libertad superior. Sin embargo, Cristo es el centro de toda tu vida. Y tanto los solteros como los casados son llamados a servir al Señor con integridad. Todo lo que hagáis, dice la palabra del Señor, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, es a Cristo, al Señor a quien servimos, siendo casados y siendo solteros. Así que tengamos mucho cuidado cuando nos acercamos a un soltero y empezamos a decir cosas que usted sabe que en algún momento ha sido imprudente. No lo sé, pero ten cuidado. Porque es el Señor quien actúa, es el Señor quien trabaja en su soberanía. Hermano, son palabras de ánimo, pero ten cuidado. ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Cómo lo estás expresando? Es Dios, mis hermanos. Y vemos cómo el Señor habla de que es un don. Repito, si estás casado, estás soltero, vive para la gloria de Dios. Pablo dijo, el tiempo se ha cortado de aquí en adelante. Los que tienen esposa, vivan como si no la tuvieran. Y más adelante dice, la apariencia de este mundo pasa. Dice, hermano, esto de alguna forma no menosprecia el matrimonio, sino que nos recuerda que nuestra identidad y nuestro propósito trascienden de tu estado civil. Así que como creyentes, evita la idolatría de tu estatus, de tu estado civil. Ni el anillo de casado, ni la independencia de soltero definen nuestro valor en Cristo. Vive con un propósito eterno. Ambos caminos son importantes para glorificar al Señor. Recuerda que en el Señor Jesucristo
todo es suficiente, en Él todo nos satisface. Ninguna relación humana puede llenar el vacío que solo el Señor puede ocupar. Como iglesia, entonces, celebramos ambas expresiones de la gracia de Dios, pero nuestra mayor alegría está en que Él sea nuestro camino, que Él sea siempre nuestra mayor recompensa. Así que quisiera concluir, mis hermanos, al considerar el diseño de Dios para el matrimonio, la sexualidad y la soltería, vemos que todas estas realidades, cuando son vividas conforme a la voluntad de Dios que está en su palabra, glorifican su nombre y reflejan su sabiduría. El matrimonio es un pacto sagrado que ilustra, mis hermanos, no lo olvides, la unión de Cristo con su iglesia. La sexualidad dentro de este pacto es santo y es edificante. Y la soltería, lejos de ser una carencia, es un don valioso con un propósito eterno. Tanto casados como solteros estamos llamados a vivir con fidelidad, a vivir con pureza, entregados a Cristo, reconociendo que nuestra identidad y plenitud no están en un estado civil, sino a pertenecer a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Que cada uno en la etapa en la que Dios lo ha colocado, soltero, casado, vivas con gozo, con gratitud y devoción, sabiendo que así manifiestas la imagen de Dios al mundo y participas en la expansión de su reino.